charla, así que espérenme un minuto. Esta charla la voy a estructurar de la siguiente manera. Primero les voy a comentar qué es el ácido gamma-aminobutírico o GABA, cuáles son las aplicaciones del mismo, cómo es su síntesis, sobre todo desde el punto de vista microbiológico, nuestras experiencias en el laboratorio para seleccionar cepas productoras de GABA, y finalmente la función de este GABA en el eje microbiota intestino-cerebro. Contándoles sobre qué es el GABA, es un aminoácido no proteico de 4 átomos de carbono. Como ven, tienen el grupo amino y tienen el grupo carboxilo. Cuando hablo de no proteico, significa que no forman parte de la estructura de proteína. Y contándoles un poco de historia, fue identificado por primera vez recién en el año 1949 en tubérculos de papa. Y un año más tarde fue encontrado en el cerebro de mamíferos. Está presente en todos los organismos vivos, incluidos microorganismos, plantas y animales, y en donde cumple diferente función de acuerdo al organismo en el que está presente. En el sistema nervioso central es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central de mamíferos, mientras que en plantas y microorganismos es sintetizado como un mecanismo de protección contra el estrés. Actualmente también se usa el GABA en el campo de la biotecnología, en donde es el sustrato para la síntesis de nylon 4, que es un polímero biodegradable, y también se utiliza para la bioremediación del drenaje ácido de minas. Ya vamos a ver por qué. Pero a nosotros lo que más nos interesa es su aplicación en la industria farmacéutica y o alimentaria, en donde se usa como suplemento dietario o bien como alimentos fermentados ricos en GABA. Y esto es debido a que se aprovechan los múltiples beneficios para la salud que se atribuyen a este aminoácido. Entre ellos, relajante para combatir el insomnio contra el estrés. Y además es un secretagogo de insulina del páncreas, es antihipertensivo. En Europa y Estados Unidos, este GABA se considera un suplemento dietario. En estos suplementos dietarios, los fabricantes no están obligados a proporcionar evidencia que respalde la eficacia de estos productos, siempre y cuando no se atribuyan acciones o propiedades terapéuticas. Es así que si uno pone en Amazon GABA, están todas estas presentaciones. Y en algunos sitios las personas pueden informar si las han ayudado o no a aliviar ciertos síntomas. En el caso de Argentina, si uno pone en Mercado Libre, por ejemplo, GABA, aparece esta presentación. Es un producto importado de Estados Unidos, o sea, en las farmacias no pueden conseguir este producto GABA, y en donde dice la dosis diaria, qué beneficios tiene, etcétera, y el precio. En Japón, el GABA es ampliamente utilizado como un suplemento dietario. Por ejemplo, acá vemos un té verde, bueno, Gavarón se llama, y es un té verde que está suplementado con GABA. Acá se indican todos los beneficios atribuidos a este producto, como antihipertensivo, que ayuda a calmar la ansiedad, ansiolítico, contra el insomnio, etc. Y también aparecen las citas bibliográficas que avalan estas propiedades. Incluso en Japón existen golosinas suplementadas con GABA. Acá, por ejemplo, son chocolates suplementados con GABA. Yo probé este chocolate, que está acá marcado en celeste, me lo trajo el doctor Julio Villena de Japón, así que muchas gracias si me está escuchando. Y en donde la dosis que debía suministrarse por día eran de 3 cuadraditos. El sabor era igual a un chocolate. Así que bueno, muchas gracias nuevamente. En Argentina, ¿qué es lo que pasa? El GABA en Argentina no puede usarse como aditivo alimentario, porque no está permitido por la ANMAT, o sea, no es un aditivo legal en Argentina. Entonces, una de las formas de aumentar el contenido de GABA de los alimentos es a través de la fermentación por microorganismos, en donde esta fermentación va a llevar a mayores rendimientos, menores costos y menor impacto ambiental del proceso biosintético. Las bacterias más ampliamente utilizadas para fermentar alimentos, como ya lo han visto a lo largo de todo este curso, son las bacterias lácticas.
Esto es debido a sus características GRAS, es decir, son reconocidas como seguras y además, tienen una larga historia en la fermentación de alimentos. Se utilizan como probióticos, como psicobióticos y como postbióticos que promueven la salud. Voy a definir algunos de estos términos, pero no demasiado, porque ya lo van a ver en las siguientes clases, que hablan sobre probióticos, sobre postbióticos, etc. El término probiótico ha sido definido por la ISAP, la Asociación Científica Internacional de Probióticos y Prebióticos, a la cual pertenece el doctor Vinderole, la verdad que es un orgullo, y se confirma la definición de la FAO en que son microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas confieren un efecto benéfico en el huésped. En el caso de los postbióticos son productos metabólicos producidos por ciertos microorganismos y que tienen actividad biológica en el huésped. O sea, el GABA podría ser considerado un postbiótico, ya que es un producto bacteriano no viable, no es una bacteria, y es producida por las mismas. Los psicobióticos es un término que se ha acuñado recién en el año 2013 por Ted Dinnan y John Cryer. Eso es un neurocientífico y un psiquiatra de Irlanda, y se refiere a bacterias beneficiosas que juegan un papel en el eje intestino-cerebro. O sea, son probióticos que juegan un papel importante en el eje intestino-cerebro. Influyen en la salud y en la actividad mental. Más recientemente, esta definición se ha ampliado para incluir también a los prebióticos, que favorecen el crecimiento de la microbiota intestinal beneficiosa. Esto que ven acá es la publicación en donde se menciona por primera vez estos psicobióticos. Ya habiendo visto cuáles son las aplicaciones de este GABA, veamos cómo se sintetiza, sobre todo en el caso de los microorganismos. Hay dos vías para la síntesis de GABA. Una es a partir de la putrescina, que no está ampliamente distribuida entre los microorganismos y no está presente en las bacterias lácticas, y otra es a partir del glutamato. En este caso se utiliza la enzima que es la glutamato descarboxilasa. Esta sí está presente en las bacterias lácticas y es la vía más distribuida entre todos los organismos en general. En este caso, este glutamato va a dar origen a la producción de GABA a partir de una enzima llamada glutamato descarboxilasa. Puede estar codificada por genes GADA o GADB. Esta enzima va a consumir un protón intracelular y va a dar lugar a la formación de dióxido de carbono. Esto va a hacer que aumente el pH intracelular. Por otro lado, si la bacteria tiene un antiporter GAD-C, este GABA va a ser exportado al medio extracelular, alcalinizando también el medio extracelular, y esto va a estar acoplado a la incorporación de glutamato, ya que es un antiporter glutamato GABA. De esta manera, la síntesis de GABA y la exportación del mismo está acoplado a un aumento del pH extracelular. ¿Cómo hicimos nosotros para seleccionar cepas productoras de GABA en el laboratorio? Primero, iniciamos una estrategia similar a la que hablamos ayer con Jonathan y de la cual le van a hablar en las siguientes clases, que es buscar qué bacterias lácticas presentan los genes para la síntesis de este GABA. O sea, tienen por lo menos los genes GADA o GADB. Vimos que las cepas de Lactobacillus plantarum y Lactobacillus brevis presentan estos genes. Entonces lo que hicimos es seleccionar estas cepas que la habíamos aislado a partir de masas ácidas de quinoa y amaranto. Luego usamos un medio de laboratorio, el común para bacterias lácticas, que es un MRS, y lo suplementamos con glutamato monosódico. MSG son las siglas en inglés. Fermentamos durante un cierto tiempo, luego determinamos producción de GABA en milimolar y el pH final del medio. En general vimos que las cepas de Lactobacillus brevis son mejores productoras de GABA que la de Lactobacillus plantarum. Sin embargo, la producción de GABA entre las diferentes cepas de brevis también es una característica de cepa. Y esta producción de GABA está acoplada a un aumento del pH intracelular, como se ve en la columna de la derecha. Así, las cepas que más producen GABA tienen un pH del medio al final de la fermentación que es superior a 7.
De esta cepa nosotros seleccionamos Lactobacillus brevis CRL 2013. Y acá solo para mostrarles la producción de GABA, el pH extracelular, con diferentes cuando la cepa crece con diferentes concentraciones de glutamato monosódico. Sin glutamato, 107 milimolar, que es un 2%, 267, que es un 5%, y 374, que es un 7% de glutamato. Vemos que cuando no hay glutamato, que es el sustrato, en el medio, no se produce GABA, que son estos símbolos, círculos grises. Y el pH del medio no aumenta, que son estos círculos negros. Cuando el medio se suplementa con 2% de GABA, de glutamato, perdón, hay producción de GABA, ahí hay aumento del pH del medio. Cuando se suplementa con 5 y 7% de glutamato, hay mayor producción de GABA y aumenta en mayor medida el pH del medio. Ahora, ¿cuáles son los genes que codifican para esta síntesis de GABA? O sea, sabiendo que esta cepa producía GABA, quisimos determinar qué genes son los que están involucrados en la síntesis de GABA. Entonces, secuenciamos el genoma de este microorganismo mediante la tecnología Illumina y las características son similares a una Lactobacillus brevis, tiene 2,6 megabases en su genoma, un porcentaje de 45,6% de GC, y subimos este genoma en una plataforma RAST, en donde se clasifican los diferentes, va asignando todas las características de los genes codificantes en subsistemas. Esto seguro lo van a ver con Lucrecia Terano en alguna de las charlas que siguen. Una vez que este genoma estaba subido en esta plataforma, quisimos determinar si esta cepa tiene presente los genes GAD-A, GAD-B y GAD-C. Entonces evaluamos, y esta es nuestra cepa, la primera que aparece acá. Con rojo aparece el gen GAD-A, con verde GAD-C, o sea que esta cepa tiene GAD-A y tiene GAD-C, que es el antiporte. También se encuentra un gen GAD-R, que está corriente arriba, y que es un regulador que regula positivamente la transcripción de GAD-C y GAD-A. Esta organización también está presente en la cepa Lactobacillus brevis, ATCC 367, mientras que en otras bacterias lácticas tienen diferentes genes. Por ejemplo, Plantarum, que se ve acá, no tiene GAD-C, y tampoco está presente GAD-R en esta organización. Resumiendo, acá se ve en un esquema, esto corresponde a Lactobacillus brevis CRL 2013, vemos GAD-A, GAD-C, y también GAD-R, que es lo que les decía, que regula positivamente la transcripción de GAD-C-A. Además, tiene un gen GAD-B, que también codifica para una glutamato descarboxilasa y está alejado del cromosoma. En otra posición del cromosoma respecto al operón GAD-CA. Esta organización es diferente en diferentes bacterias lácticas, acá solo para mostrarle, no se ve bien cómo es porque la foto original no tenía buena resolución, pero con los colores se pueden ver dónde están ubicadas las diferentes enzimas. Y se ve que el lactobacillus acidófilo, al igual que Plantarum, solo tiene un gen, que puede ser GAD-B o GAD-A, no todos tienen el antiporter y no todos tienen la organización. Es la misma organización. Lo que es importante en este caso es ver que el Lactobacillus brevis tiene dos genes que codifican para glutamatos descarboxilasa, a diferencia de otras cepas de bacterias lácticas u otras especies de bacterias lácticas. Sin embargo, a pesar de que la organización es similar, varía la producción de GABA por diferentes cepas de Lactobacillus brevis. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, que está en curso, es evaluar la producción de GABA en Lactobacillus brevis estudiando su regulación. Respecto a esta producción de GABA, también lo que hicimos es elaborar un jugo de frutilla suplementado con glutamato y que es fermentado por Lactobacillus brevis. De esta forma se genera GABA y estamos evaluando las propiedades inmunomoduladoras de este jugo. Esto en colaboración con el Dr. Villena. Volviendo al GABA como ingrediente alimentario, como suplemento dietario, les comenté anteriormente que contribuye a la señalización del eje intestino-cerebro a través de diferentes vías.
incluidas las neuronas entéricas, las células enteroendocrinas y las células inmunes, como había sido descrito por Dinan y Cryer. Les había comentado al comienzo que GABA en el sistema nervioso central es el principal neurotransmisor inhibidor. Quiero remarcar que esto es en el sistema nervioso central porque en otros órganos o tejidos puede actuar de una forma diferente. Entonces, no sé si todos estamos familiarizados con qué es un neurotransmisor, entonces les defino muy brevemente qué es. Es una biomolécula que permite la comunicación de una neurona a otra neurona, o sea, la transmisión de información de una neurona a otra neurona. Puede ser también a una célula muscular o una célula blanco, y esto se realiza mediante la sinapsis que los separa. Para entender cómo actúa un neurotransmisor es importante contarles algo sobre el potencial de membrana, la diferencia de potencial. Cuando una célula, en este caso una neurona, está en reposo, tiene una carga negativa en su interior respecto al exterior. Cuando se habla de reposo, no es que está sin actuar, es un equilibrio dinámico siempre. Eso es importante tenerlo claro también porque están funcionando diferentes bombas, diferentes transportadoras. Pero lo importante en este caso es que es negativa respecto al exterior, positivo. Cuando queremos que una célula actúe, que una neurona transmita un impulso nervioso, es necesario despolarizarla. Es decir, cambiar la polaridad de esta célula, hacerla positiva en su interior. ¿Cómo se logra esto? Introduciéndole cationes, fundamentalmente sodio, porque es el catión más abundante en el medio extracelular. Si queremos que la célula no transmita ningún impulso nervioso, esté bloqueada, lo que hay que hacer es hiperpolarizarla. ¿Qué significa? Hacerla más negativa de lo que está. Entonces va a ser más difícil luego despolarizarla. ¿Y esto cómo se hace? Introduciendo aniones, fundamentalmente cloro. Entonces acá veamos cómo actúa el GABA en este sistema nervioso. Esta gráfica amarilla es una neurona presináptica y esto es un astrocito. El GABA en estas neuronas se sintetiza de una forma similar a lo que sucede en los microorganismos, es decir, a partir del glutamato. Una vez que se sintetiza, se acumula en estas vesículas presinápticas. Cuando llega un impulso nervioso a esta neurona presináptica, se va a liberar este GABA de las vesículas al espacio sináptico o hendidura sináptica. El GABA liberado puede tener tres destinos. Uno es recaptado por la neurona presináptica mediante transportadores específicos. Otro, captado por el astrocito para que no quede en el espacio sináptico. Y en este caso se va a transformar en glutamato y luego en glutamina, que es una molécula inerte desde el punto de vista de la neurotransmisión. Y va a volver a la neurona presináptica. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el GABA? Que puede actuar sobre receptores específicos que están en las neuronas postsinápticas. Y esta es este es el mecanismo de acción. Hay tres receptores para GABA. Uno es GABA A, otro GABA B y otro GABA C. El GABA C no lo muestro en esta diapositiva porque actúa en forma similar al GABA A y no está ampliamente distribuido. Y también el GABA C es ionotrópico. Este receptor GABA A es un receptor, como les dije, ionotrópico, entonces cuando GABA se una a él, lo que va a hacer es introducir cloro. Al introducir cloro, esta célula, esta neurona postsináptica va a estar más negativa, o sea, va a estar hiperpolarizada. Entonces, no puede transmitir un impulso nervioso. Este receptor GABA A está formado por 5 subunidades. 2 subunidades alfa, 2 beta y una gamma. GABA se une entre alfa y beta. Las benzodiazepinas, por ejemplo, solo para mencionarles un ejemplo, también se une a este receptor GABA A ionotrópico. En otro sitio es un efector alostérico de GABA. Cuando se unen estas benzodiazepinas, lo que va a hacer es aumentar la frecuencia de apertura de este canal. Entonces, por ejemplo, si se abría 2 veces en una determinada fracción de tiempo, cuando están presentes las benzodiazepinas se van a abrir 5 o 6 veces. Entonces va a entrar más cloro, se va a hiperpolarizar la neurona postsináptica. Las benzodiazepinas son, por ejemplo, clonazepam, diazepam.
Y el alcohol también se une a este receptor GABA-A, potenciando su acción, por eso es que no se recomienda el consumo de benzodiazepinas con alcohol. Los barbitúricos también se usaban anteriormente y se unen a este canal, y lo que hacen es aumentan el tiempo de apertura del canal. Pero bueno, volviendo a esto, lo que hace el GABA es hiperpolarizar a la neurona postsináptica. El GABA-B es un receptor metabotrópico, es decir, tiene un receptor transmembrana que está acoplado a proteína G. Y esta proteína G lo que va a hacer es inhibir, cuando se une a GABA, a la adenilato ciclasa, no se forma MEP cíclico, que es un segundo mensajero, se detienen funciones metabólicas, y se produce la apertura de canales de potasio, que es un catión. El potasio, que está más concentrado en el interior, va a salir fuera de la célula, y de esta manera se va a hiperpolarizar la neurona postsináptica, impidiendo la transmisión de impulsos nerviosos. O sea, este es el modo en cómo actúa GABA en el sistema nervioso central. Pero ahora, voy a tomar un poco de agua. Volviendo a cómo actúa GABA, el GABA que puede ser ingerido o el GABA producido localmente en el intestino por la microbiota, ¿cómo va a llegar al sistema nervioso central? Hasta hace unos años se decía que el GABA no era capaz de atravesar la barrera hematoencefálica. O sea, el GABA, que es absorbido y pasa a circulación, no puede atravesar la barrera hematoencefálica. Actualmente las publicaciones son controvertidas y se dice que podría atravesar, aunque en muy pequeñas dosis. Bueno, sin embargo, el GABA, que es producido localmente o ingerido, puede llegar a tener sus efectos en el nivel del sistema nervioso central. Y esto es debido al eje microbiota intestino-cerebro. ¿Qué es este eje? Es una comunicación bidireccional entre la microbiota, el intestino y el cerebro, y en donde están involucradas, como les mencioné anteriormente, células neuronales, están involucradas células enteroendocrinas, células del sistema inmune, y también están involucrados los metabolitos producidos por la microbiota. Entonces, este GABA, que es producido localmente o ingerido, puede atravesar la barrera epitelial, esta capa, porque hay receptores específicos. Una vez que atraviesa esta capa, puede interactuar con el sistema nervioso entérico. Hay dos plexos nerviosos, por ejemplo, en el intestino, uno es el plexo mientérico y el otro de la submucosa, y este sistema nervioso entérico está constituido por millones de neuronas, y es así que coloquialmente se lo conoce como el segundo cerebro. Entonces, a través de él se pueden enviar impulsos nerviosos o señales a través de este sistema nervioso entérico, y vía el nervio vago pueden llegar las señales al sistema nervioso central. Esto ha sido demostrado en ratones, en donde se les realizan vagotomías. Por otro lado, este GABA, que puede atravesar esta barrera epitelial, también puede ejercer efectos antiinflamatorios. Por ejemplo, lo vemos en esta diapositiva, en donde el GABA, a través de receptores GABA-A presentes en macrófagos, puede disminuir la producción de citoquinas proinflamatorias como interleuquinas 6 y 12, también actúa en células dendríticas, en células T, en células mononucleares de sangre periférica, en células microglía, que son, estas células microglía son como macrófagos que están presentes en el tejido nervioso. Entonces tendría propiedades antiinflamatorias. Por otro lado, la microbiota produce una gran cantidad de neurotransmisores. Por ejemplo, pueden producir serotonina, se sabe que pueden producir GABA, entre otros, y estos pueden actuar sobre las células enteroendocrinas, que son células que producen más de 20 hormonas. Y también producen serotonina. El 90% de la serotonina se produce en el intestino. Sin embargo, no es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica. Pero todo esto es para demostrarle cómo se va comunicando la microbiota, lo que ella produce, con el cerebro. Al cerebro también llegan ciertas señales, como es un estrés exagerado. En este caso, ciertas estructuras cerebrales, como por ejemplo la amígdala, va a mandar señales al hipotálamo, en donde se va a aumentar la producción de la hormona liberadora de corticotropina, va a actuar sobre hipófisis, va a liberar ACTH, va a actuar sobre glándula suprarrenal,
que es la principal liberadora de glucocorticoides, como por ejemplo el cortisol. Este cortisol en exceso va a dañar la integridad de la barrera epitelial, va a alterar la permeabilidad de esta barrera, y ciertos microorganismos o estructuras de los microorganismos pueden atravesar a través de esta capa epitelial y ser reconocidas por células de respuesta inmune innata, como por ejemplo el lipopolisacárido, que estaba presente en bacterias gram negativas, y va a ser reconocido por receptores específicos, por ejemplo el Toll-like receptor 4. Esto solo les menciono, pero seguramente lo van a ver en las siguientes clases en donde hablan de probióticos de estos receptores. Estos receptores son receptores de reconocimiento de patrones asociados a patógenos, se conocía antes, y ahora se los llama a microbios, MAMP en lugar de PAM, y van a iniciar, esta célula de respuesta inmunitaria va a dar lugar a la liberación de citoquinas proinflamatorias, que van a dañar más la barrera epitelial y se produce como un círculo vicioso. Entonces el GABA y otros probióticos que producen citoquinas antiinflamatorias ayudarían a modular este estrés, por ejemplo. Y esto ha sido demostrado en ratones. Entonces vemos ahora cómo los psicobióticos, que son los probióticos que tienen un efecto beneficioso en la salud mental a través de todo este eje, pueden ayudar a combatir el estrés, entre otras patologías. Volviendo, también estas bacterias productoras de GABA no solo ejercen un efecto en el eje microbiota intestino-cerebro, sino también pueden modular la microbiota intestinal humana. Solo comentarles este trabajo que salió el año pasado en el Nature Microbiology, en donde se ve que ciertas bacterias que están presentes en el intestino pueden modular la microbiota humana. Bueno, ya todos sabemos que con el advenimiento de las nuevas tecnologías de secuenciación se conoce que bacterias forman parte de la microbiota humana. Sin embargo, muchas de ellas no pueden cultivarse aún. Y esto es debido a que en el intestino tienen un ambiente especial. Entonces, estos autores lo que hicieron es plaquear muestras de materia fecal, que es esto, en un medio de laboratorio. Y observaron esta colonia que está magnificada, está en negra, está magnificada, está hecho un zoom, y se ve una en verde y una muy pequeña en azul. Esta colonia, que podríamos decir satélite, que está en azul, intentaron plaquearla en el mismo medio, y observaron que no era capaz de desarrollar. Entonces la co-cultivaron con Escherichia coli, tampoco era capaz de desarrollar, mientras que cuando la cultivaron en presencia de Bacteroides fragilis, que es esta cepa que está acá grande, observaron que sí era capaz de crecer. Entonces analizaron el sobrenadante de esta cepa de Bacteroides fragilis, que es esta, y evaluaron que lo que era capaz de permitir el crecimiento de esta colonia pequeña era el GABA presente en el sobrenadante. Entonces así se ve cómo el GABA puede modular el crecimiento de otros microorganismos que están presentes en la microbiota. Entonces estos autores evaluaron in silico qué cepas eran capaces de producir y qué cepas necesitaban GABA, por ejemplo, o eran capaces de consumir. Entre las mayores productoras de GABA se encuentran Bacteroides, que era esa cepa que ven aislada, que era la colonia grande, esa Bacteroides fragiles. Y acá vemos que el Lactobacillus también es capaz de producir GABA. Entonces, nuestras cepas de Lactobacillus podrían utilizarse como psicobióticos. La presencia de estos bacteroides, productores de GABA, es muy importante, por ejemplo, en este estudio que se ha realizado con diferentes mujeres sanas. Lo que se hizo es presentarse una serie de imágenes que tenían connotación negativa, que son las que están en la izquierda, neutra en el centro, o positiva. Estas imágenes están sacadas de diferentes bases de datos, y son imágenes de rostros, de personas, de animales, de vistas panorámicas o de objetos. Entonces se le mostraban a estas personas en las imágenes, estas imágenes, y luego se les hacía una resonancia magnética funcional y se analizaba la microbiota. Y se observó que las pacientes o las mujeres que tenían niveles más elevados de bacteroides en su microbiota tenían niveles reducidos de ansiedad, angustia e irritabilidad después de mirar fotografías para evocar una respuesta emocional negativa. O sea,
fotografías que podrían ser en cierta forma perturbadoras. Entonces se asocia bacteroides con un estado de ansiedad menor, con menor irritabilidad, y estos bacteroides son los que producen GABA. Este eje microbiota intestino-cerebro, la exploración, la investigación, comienza recién en el año 2004. En este año, investigadores de Japón trabajaban con ratones libres de gérmenes. ¿Qué son ratones libres de gérmenes? Estos se obtienen por cesárea y no tienen microbiota en su intestino, podríamos decir. Entonces estos autores lo que esperaban era encontrar enfermedades físicas en estos ratones. Sin embargo, observaron diferencias en el comportamiento. Estos ratones se presentaban como si estuvieran deprimidos, se dedicaban mucho tiempo a observar objetos inanimados, tenían respuestas exageradas frente al estrés, y observaron también que tenían cerebros menos desarrollados. Esto es recién en el año 2004, es la primera evidencia de que la microbiota podría influir en cómo nos sentimos. Y observaron estos investigadores de Japón que cuando le administraban a estos ratones una mezcla microbiana libre de patógenos, se desarrollaba una respuesta normal al estrés en cuestión de días. Entonces, como les comentaba, esto es lo que es la primera evidencia del eje microbiota intestino-cerebro. ¿Qué es lo que pasa en humanos? En humanos no podemos tener humanos libres de gérmenes, imposible. Entonces, para ver qué es lo que pasaba en humanos, se realizaron trasplantes de materia fecal de humanos que tenían ciertos síntomas de depresión a ratones sanos. Y se observó que estos ratones desarrollaban síntomas compatibles con una depresión. Así es como se van teniendo cada vez más evidencia que la microbiota puede influir en nuestro estado de ánimo. Otra evidencia, por ejemplo, es de que cuando uno tiene una infección intestinal, por supuesto va a tener los síntomas característicos de una infección intestinal, náuseas, vómitos, dolor, pero además hay un estado de ánimo especial, o sea, uno no tiene ganas de levantarse, de quedarse todo el día en la cama, no tiene ganas de hacer nada, y es lo que se le llama la conducta de la enfermedad, que es como una depresión a corto plazo. O sea, este microorganismo que está nuestro intestino también afecta a cómo nos sentimos. También podemos decir que tenemos sensaciones viscerales cuando nos enamoramos o cuando estamos nerviosos, etc. O sea, son todas evidencias de la comunicación de la microbiota con el eje intestino-cerebro. Entonces, todos estos nuevos hallazgos desafían el paradigma de enfermedad mental que era causada solo por un desequilibrio químico en el cerebro, y ofrecen una nueva alternativa al tratamiento farmacológico, que son los psicobióticos. Entonces podemos ver que estos psicobióticos podrían ser eficaces, o ya se demostró que son eficaces, para mejorar, o sea, como adyuvantes, en trastornos neurodegenerativos y del desarrollo neurológico, como puede ser en el caso de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, en este tema estamos trabajando con la doctora Saavedra, con Lucila, que también es la coordinadora de este curso, y que ella es especialista en enfermedad de Alzheimer, ya que hizo su postdoctorado en Canadá, y donde trabajó tanto in vitro como in vivo con la enfermedad de Alzheimer, y entonces ahora estamos estudiando cómo podrían afectar estos psicobióticos a la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, y ya finalizando con esta charla, podríamos adaptar estas frases: dime con quién andes y te diré quién eres, dime cómo es tu microbiota y te diré quién eres. O podemos decir, dime quién eres y te diré cómo es mi microbiota. O sea, no sabemos cuál es al comienzo, o sea, tenemos la microbiota que tenemos por cómo somos, o somos como somos, o cómo nos sentimos con la microbiota que tenemos, como se diría coloquialmente, que es primero el huevo o la gallina. O sea, este eje microbiota intestino-cerebro todavía falta mucho por explorar. Bueno, muchas gracias por su atención, y bueno, todo este es el grupo de trabajo con el que colaboramos, y ahí están las fotos de cada uno de ellos. Muchas gracias a todo el grupo, a todo el laboratorio y a ustedes por su atención. Ahora si hay preguntas, no las puedo ver porque de hecho Hola, Vili. Sí, ¿Me escuchas? Sí, te escucho, te escucho. Buen día, Vili. Buen día a todos. ¿Cómo estás? Ahora sí. Muy linda la clase, Vili, la verdad. Acá hay varias preguntas.
que estuve viendo. Dale, decime. La primera pregunta que hay es de Arauz Mario y pregunta si el agregado de glutamato al MRS modifica su pH inicial. No, no lo modifica demasiado, porque el MRS ya en su composición tiene diferentes buffers. O sea, tiene fosfato, tiene acetato que actúan como bufferantes. Entonces, al adicionar glutamato no se modifica en mayor medida. De todas maneras, el glutamato es un aminoácido ácido, podríamos decirlo, junto con el aspartato, entonces de modificarse disminuiría algo, pero las bacterias lácticas son resistentes a un pH bajo. Bien, la segunda pregunta es de Romina Parada y pregunta si existen primers comerciales para detectar estos genes. No, que yo conozca no. Uno los tiene que diseñar, porque si bien hay identidad entre los diferentes glutamatos, no sé si se refiere a glutamatos de carboxilasa en general. Sí, se Pero, referiría cuando estabas hablando de los genes de GADA, si bien, GAD, todos ellos. si bien hay identidad para detectar, o sea, estas glutamatos de deshidrogenasa de diferentes bacterias lácticas tienen una identidad bastante elevada, podríamos decir, superior al 50%, no es conservada toda la secuencia. Incluso en los sitios activos de la enzima tampoco es conservada. Están conservados los aminoácidos, pero no a nivel nucleotídico. Entonces se debería diseñar, es decir, de acuerdo a qué es lo que queremos levantar. Claro, y sería también específico de cada bacteria, entonces podríamos decir el diseño de los primers para asegurar la amplificación. Sería específico de especie, podríamos decir. Los de Brevi, sí, podrías diseñar todo para levantar todos Brevi, podrías diseñar todo para levantar Plantarum, etcétera. Más de especie. Bien, la otra pregunta es de Javier Garay y pregunta, buenas, en las bacterias lácticas productoras de GABA, ¿a través de qué mecanismos alcaliniza el medio? ¿Y cómo se compatibiliza con la fermentación láctica ácida? Bueno, es una buena pregunta. En general, ¿cómo se alcaliniza el medio? O sea, hemos dicho que por eso se utilizan, me olvidé de mencionarlo, que se utilizan como mecanismo de protección contra el estrés ácido. No solo en bacterias lácticas, también se utilizan como mecanismo de protección frente al estrés ácido en Escherichia coli y en Listeria. De hecho, está más estudiado en Escherichia coli ese mecanismo de protección y en Listeria que en bacterias lácticas. Las bacterias lácticas, por naturaleza, son más resistentes al ácido. Pero, ¿cómo se hace? Cuando consume un protón, es un ion hidrógeno, está acidificando el medio intracelular o extracelular. Al consumirlo y al generar dióxido de carbono, se aumenta el pH intracelular. ¿Sí? Entonces, de esa manera es como se protege del estrés ácido. Cuando se exporta el GABA, este sí tiene un pH, un pK que es mayor que el glutamato, entonces va a empezar a alcalinizar el medio extracelular. Sí, si nosotros queremos tener un producto que tenga un pH bajo al final, le tenemos que agregar menos concentración de glutamato para que el pH no se eleve mucho al final. Por ejemplo, con 2% de glutamato llegábamos a un pH final a las 72 horas de 5, mientras que si le agregamos más cantidad de glutamato, vamos a poder llegar a un pH de 7, 8. No le afecta en el crecimiento en sí la bacteria, si estamos hablando de un cultivo en batch, porque la bacteria va a crecer hasta las 24 horas, y recién cuando baja el pH es cuando empieza a aumentar. O sea, se necesita, en la fase estacionaria se produciría el GABA, es un metabolito secundario, podríamos decir en este caso. Bien. La otra pregunta es de Fabiola Cerda y consulta cómo mide la producción de GABA. Hay 3 técnicas para medir producción de GABA que nosotros las usamos. Una es por TLC, que no las recomiendo porque es cualitativa. Otra es por HPLC, que sí, es muy recomendable y da buenos resultados. Y otra es que se utiliza la misma columna de aminoácidos, porque como es un aminoácido, puede utilizarse esa columna para determinar GABA. Y otra es mediante un método enzimático, que se llama GABASE,
se comercializa Sigma, y a través de este método enzimático lo que vamos a determinar es la extinción del NAD, o sea, se hacen lecturas cinéticas a 340 nanómetros. Bien. Otra consulta, hay muchas consultas, Billy, ¿no? Tenemos Bueno, muchas preguntas. Esta es de Thomas Hill y pregunta, muy interesante y clara la charla. Una consulta, ¿sufre alguna modificación en el tracto gastrointestinal cuando la fuente de GABA es un alimento? Y otra consulta también es si hay alguna matriz que sea más óptima para vehiculizar al GABA. el GABA como tal es, como les dije, es un aminoácido. No se incorpora a las proteínas, pero sí es un aminoácido. O sea, no sufriría ninguna modificación a nivel intestinal y puede ser absorbido, porque con células CACO2, por ejemplo, se ha demostrado que existen transportadores de GABA en la cara vasolateral, o sea, se transporta. De hecho, la mayoría de las células también produce, muchas de las células de nuestro organismo producen GABA, no solo el que está en el intestino, ¿no? Bien. ¿Y hay alguna matriz que se recomiende o...? Es que me O parece, sea, me refiero a que si hay como aminoácidos, si bien no se une a proteína y nada, pero hay algún factor antinutricional o algo que te pueda disminuir la absorción del GABA no, a nivel intestinal por la matriz, no. que tenga conocimiento, no. Pero no, Bien, o sea, si uno quiere una matriz que tenga un pH ácido, no conviene incorporarle GABA porque, bueno, el sabor va a ser diferente, pero eso, más que propiedades funcionales, son organolépticas, digamos. claro. Después está otra pregunta de Cristian Edgardo, que pregunta, ¿qué cambios en la dieta deberíamos aplicar para favorecer el crecimiento de esta microbiota favorable? Eso, bueno, yo les cuento algo ahora, pero seguramente la charla del doctor Vinderola estará abocada a tratar todo ese tema, pero sobre todo es el consumo, por ejemplo, de microorganismos en general, o probióticos, o alimentos fermentados. Los alimentos fermentados, como puede ser una masa ácida, un yogur, u otros alimentos, ya tienen ciertos metabolitos producidos por bacterias que pueden ser benéficas, y también, por otro lado, todo eso va a ir a formar parte de la microbiota. Entonces, de esa manera, la microbiota va a estar más diversificada, y cuanto más diversificada esté, va a ser mejor para nuestra salud. Comer alimentos ricos en prebióticos, que ahora no solo se definen como los, digamos, oligosacáridos no digeribles, sino también que se incluyen dentro de los prebióticos, los polifenoles, y todo eso va a beneficiar el crecimiento de microorganismos benéficos que están presentes en nuestro intestino. Pero eso seguramente lo va a tratar el doctor Vinderol. Bien. Otra consulta de Valentina Crosetti, que pregunta, en el desarrollo del jugo que están llevando a cabo, ¿tienen que evaluar si la matriz alimentaria influye de manera negativa o no en la producción de GABA? Es decir, evaluar la producción in situ. Nosotros lo que evaluamos es el contenido de GABA en el jugo al final de la fermentación. Por una cuestión de investigación vamos viéndolo a medida que se va fermentando, pero lo que nos interesa es el contenido final del GABA, o sea, en el producto terminado. Esto es algo que está en desarrollo, todavía no hemos hecho todas las propiedades, las pruebas organolépticas, ni nada de eso, solo para ver si se puede producir este GABA en un jugo de fruta fermentado. Porque como les decía, productos lácteos también podrían ser, pero en general los productos lácteos tienen un pH más bajo. Entonces, capaz que no es tan accesible desde el punto de vista organoléptico. Bien. Otra consulta es de Ana Cowell y pregunta, excelente charla. Entonces, ¿se podría pensar en un psicobiótico para el tratamiento de algunas patologías como la depresión? O sea, eh, tenemos que pensar que sigue siendo un alimento. Tanto los probióticos se consumen con alimentos en general, entonces tiene que seguir siendo un alimento. Por lo tanto, si hay depende del estado de depresión, o sea, cuando uno dice, para una deficiencia marcada de vitaminas, ¿puedo consumir un producto enriquecido con vitaminas o tengo que consumir una pastilla, digamos? Lo mismo, si tengo un problema de presión muy
un problema grave de depresión. Voy a consumir un producto que tenga propiedades antihipertensivas, un alimento, o voy a consumir un medicamento. En ese caso, hay que consumir un medicamento. O sea, depende cuál es el problema de la depresión. Esto sería para combatir ciertos problemas de estrés, o sea, es algo más que ayuda a combatir estrés, ansiedad, y esto sería como un consumo diario, y bueno, es algo más, pero no solo que la enfermedad mental está causada por un desequilibrio en el cerebro, sino también puede ser por nuestra microbiota. Entonces, todo lo que hagamos para mejorarla va a mejorar un estado, la salud en general, no solo la mental, sino también la física, ¿no? O sea, tiene mucha aplicación, entonces sería más bien preventivo, es como que estamos tratando de evitar o al menos de no sumar factores de riesgo que nos lleven a mayor estrés o depresión. ¿Podría también verse así o...? Sí, sería exactamente. O sea, todo depende de qué tipo de estrés uno tenga. Si tiene un estrés leve, sí se pueden consumir psicobióticos y de hecho Bien, mucho mejor. Si el estrés es muy marcado, bueno, ya hay que hacer una terapia, no solo una terapia psicológica, claro, psiquiátrica, etcétera, claro. ¿sí? Es todo, pero para Claro, es ciertas... como lo que se aplica en general, tanto con los probióticos como Exactamente. me consultaban ayer. O sea, si bien todo esto puede ser preventivo y ayudar a mejorar el estado de salud, pero nunca hay que dejar de lo que es realmente el tratamiento, estos no son terapias alternativas, son Son ayudas a adyuvantes. mejorar. Exacto. Claro, Exacto, exacto. O sea, siempre hay una terapia integral. O sea, no es solo el consumo de un psicobiótico o un medicamento, sino que también claro. el consumo general. Bien. Otra de las consultas es de María Elisa Vázquez y consulta, ¿existen estudios o relaciones entre estados de ánimo y comportamiento en pacientes con tratamientos largos con antibióticos orales, como en el tratamiento de Clostridium difficile? No, no sé, la verdad que no sé si en casos pacientes, no sé, podría buscarlo y después la contesto por mail, pero no sé si existen esos estudios. Lo que existen Mm, estudios no en personas, por supuesto, porque no se pueden realizar vagotomía, pero sí existen en ratones, en donde se administra un psicobiótico en ratones y se ve y se los somete a diferentes pruebas de comportamiento o de estrés. Y se ve que cuando se les suministra ese probiótico y responden mejor frente al estrés. Cuando se corta el nervio vago, se hace vagotomía, no se observan esas modificaciones, o sea, no se observa el efecto del psicobiótico, por lo que muestran que el efecto sería a través del nervio vago. En ese caso, y ese es un lactobacillus rhamnosus. bien. Y una de las últimas preguntas es de María Inés Bianchi. Pregunta, en el Alzheimer, ¿los probióticos pro GABA se pueden usar en personas que ya presentan síntomas? Es decir, ¿sería beneficioso, por lo menos retrasaría la evolución? Sí, yo creo que sí podría ser beneficioso. Todo lo que es Alzheimer está recién, podríamos decir, empezando, pero me gustaría que la doctora Saavedra conteste esta pregunta. Así que, Lucila, ¿estás acá? Sí. Hola, buen día. En realidad, el Alzheimer, no sé si todos saben, tiene una etiopatología muy diferente, o sea, está muy estudiado la etiopatología del Alzheimer, como el depósito de las placas amiloides y la formación de los ovillos de dos proteínas muy importantes, que son el péptido amiloide y la proteína tau. A partir de, como contó Billy, en todo este tiempo, pero es nuevo, las modificaciones en la microbiota no solamente están implicadas en enfermedades neurodegenerativas recién ahora, sino que en varias patologías. Ya vamos a ver el viernes que hay 2 charlas, la doctora Gaufín, por ejemplo, en obesidad va a contar, y así están recién los estudios. Entonces, en realidad, directamente no, pero también hay estudios en ratones libres de gérmenes en donde se desarrollan y ven la relación entre la falta de la microbiota con un comienzo temprano. Pero en realidad también en el Alzheimer hay que diferenciar
el Alzheimer que es por causas idiopáticas, digamos, que pueden ser multifactoriales, y otros que tienen mutaciones en los genes que son específicos, que dan lugar a estas proteínas que son no deficientes, sino anómalas. Entonces, en esos casos no. Y también se habla, también depende en qué estadio de la enfermedad de Alzheimer se encuentran, porque empieza primero como lo que se llama mild cognitive impairment, o sea que son impedimentos leves o suaves que empiezan hasta 15 años antes y que se desarrolla específicamente la enfermedad como la conocemos. Entonces yo lo que diría es que todo lo que ayude a tener una microbiota balanceada y diferente, como ya estamos viendo a lo largo de este curso, va a mejorar, si quieren decir, o prevenir enfermedades crónicas que puedan llevar, en ese caso, por ejemplo, como una disbiosis. Pero bueno, también hay que sumarle los factores genéticos, ambientales, que hacen que se desarrolle. Pero yo diría que todo lo que mejore la microbiota naturalmente, consumiendo alimentos fermentados o suplementos o lo que fuera, lleva a una mejor calidad de vida y a evitar, porque nada de esto que estamos hablando son tratamientos, como decía Billy, farmacológicos, sino que son adyuvantes en algunas de las sintomatologías que puedan presentar los pacientes. No sé si está respondida la pregunta. Yo creo que sí, bastante. Gracias, Bueno, Lucía. con eso tenemos todas las preguntas. No hay ninguna pregunta nueva. Bueno, No sé si los chicos quieren hacer más preguntas. Parece que no. Bueno, igual después sigo acá, cualquier cosa que haya de pregunta. Muchas gracias, Johnny, por esta moderación. Y gracias a No, todos por gracias los a ustedes. comentarios, por escucharnos. Y bueno, volvemos a las 10:30, 10:15. Bueno, muchas gracias nuevamente. Gracias.